Promover la educación en salud desde el canal de Piel a Piel, cuyo objetivo es educación en salud para la comunidad, es un compromiso de todos nosotros como médicos. Tratar de que ustedes entren en ese grupo que se ha denominado, sobre todo en la actualidad, alfabetización en salud. Decía que es un compromiso de nosotros, sobre todo como especialistas, para los padres, para los acompañantes, para los cuidadores, los abuelitos, pero también es un compromiso con nuestros colegas. Todo esto va a redundar y va a ser básico para lograr hacer un diagnóstico sobre la base de entender cuáles son las causas que están produciendo la enfermedad, que son multifactoriales y que hay que tomarlas todas en cuenta. Para mí es un honor que nos acompañe en esta conversación el profesor y amigo, el doctor Leopoldo Díaz Landaeta. El profesor es doctor en medicina, es un médico dermatólogo pediatra y es dermatólogo histopatólogo, pero además es el fundador del posgrado de dermatología pediátrica por la Universidad del Zulia, que funciona en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela, y además de eso fue también jefe de dermatología pediátrica del Hospital José Manuel de los Ríos en la ciudad de Caracas, el famoso Hospital de Niños de Caracas, donde tuve oportunidad de cursar con él dermatología pediátrica o dermatología infantil. Además de eso, es filósofo, a él no le gusta que lo presenten. Por aquí voy a dejar su currículum con algunos datos más. Y además les decía, filósofo y abogado. Lo hemos invitado para hablar no de el juramento hipocrático, que está claro que no cumplimos, que no llevamos a cabo y que eso quedó en papel, sino para hablar del método hipocrático, porque este doctor recientemente he visto que se ha enfocado en enseñarnos esa relación, en editar un libro. Él tiene ya libros sobre dermatología pediátrica, pero he visto que ha querido hacer como un nuevo texto en relación a relacionar esas dos disciplinas, subdisciplinas que serían la dermatología pediátrica y la dermatohistopatología o dermopatología. Y llevarnos a entender la importancia para ustedes como pacientes de cómo debería ser el abordaje de nosotros como los mejores médicos posibles que pudiéramos atenderle, cómo hacer ese abordaje que no es nuevo, viene desde años antes de Cristo, me motivó a insistir que el doctor estuviera aquí con ustedes. Bienvenido, mi querido doctor. Cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre ese juramento hipocrático y el método hipocrático? ¿Eso cómo se pone en práctica en el día a día de las consultas con nuestros pacientes? Bueno, en primer lugar, el juramento hipocrático no te señala a ti cómo vas a examinar a un paciente, no te habla de eso. Te habla más que todo del respeto y la relación médico-paciente como debe de ser, ¿verdad? Son principios generales, algunos pues ya están no superados, sino cambiados en todo esto que llaman progreso. Él consideraba un respeto a la vida totalmente sin discusión. Hoy en día sabemos que se habla de eutanasia, de eugenesia, de aborto. O sea que el juramento hipocrático no es precisamente entonces lo que nos va a enseñar a examinar un paciente. En cambio, el método hipocrático sí es cómo él, frente al paciente, sin recurrir al libro, sin el propio libro del paciente, va a ir sacando cuál es la enfermedad que tiene ese paciente y cómo debe abordarlo desde el punto de vista ya de terapia individual, ¿verdad? Entonces, creo que ha habido confusión también desde el punto de vista de la palabrita filosofía, porque dice, bueno, es la filosofía de Hipócrates sobre la enfermedad y cómo hacer frente al paciente. Empezando, debemos aclarar que filosofía se malentiende y la gente le coge miedo porque entiende que filosofía viene de filo, que se supone que es entonces amar, y sofo, que es saber, y se termina definiendo la filosofía como amar el saber. Yo puedo amar el saber que tenía Salomón o cualquier cosa de eso, pero con eso no voy a hacer mucho como médico, ¿verdad? En cambio, desde el punto de vista, si entiendo que filo no es amar, sino es querer, y sofo no es saber, sino conocer, ahí sí estoy cayendo entonces en la filosofía aplicada
a cualquier área de la disciplina que el hombre ha ido desarrollando. Así en este caso la medicina. Entonces, filosofía entendida como querer conocer y no como amar el saber. Quiero conocer qué enfermedad tiene el paciente, quiero conocer entonces el manejo de ese paciente. Eso es entonces filosofía aplicada a la medicina o aplicada a la ingeniería o cualquier cosa. Tú quieres saber sobre tu especialidad. Cuando en un momento dado a Sócrates le dice, bueno, está bien, entonces filosofía es querer conocer. ¿Por dónde empiezo a conocer? ¿Cuál es la que le dice Sócrates? Empieza por conocerte a ti mismo, porque conociéndonos a Sí. nosotros mismos, somos a su vez un reflejo de lo que los demás son también y vamos a entender mejor a los demás. Entonces, quiere decir que lo primero que tenemos que introducirnos en nosotros y saber qué somos, tanto las cosas positivas, los dones que tengamos, los pecados que tengamos, todo eso es bueno porque todo eso va a influir sobre nuestra relación con el mundo y con lo que nos rodea. Entonces, tener muy claro allí ese particular de la filosofía y la intervención en el método hipocrático y la filosofía aplicada a la medicina. Querer conocer entonces sobre esta patología. El método hipocrático entonces va a ser muy sencillo. Se va a resumir en tres grandes frases. Una, primum non nocere, que viene a ser lo primero es no hacer daño. Y Ujú. cualquiera se diría, bueno, ¿y qué médico quiere hacer daño? No, usted no quiere hacer daño, pero la que hace daño es su ignorancia. Por lo tanto, usted tiene que estar estudiando toda la vida, ¿verdad? Porque si usted ignora qué es lo que tiene el paciente y empieza a mandar cosas así para pegar nada más, pues le está haciendo daño al paciente. Ese era el primo non nocere al que se refería entonces Hipócrates. En segundo lugar, entonces ya cuando ve al paciente como vamos a decir, ese libro abierto de carne y hueso, que es el que se nos presenta y que tenemos que sacar a ver cuál es la enfermedad que tiene. Entonces dice, bueno, ¿cómo no? Pero primero que nada, entiende que ese paciente, ese libro de carne y hueso, te va a dar y vas a sacar cuál es la enfermedad que él tiene. Pero una cosa es la enfermedad y otra cosa ahora en quién está esa enfermedad. Entonces, el primer paso, averiguar qué enfermedad tiene el paciente. Entonces, para eso, bueno, contaba para el entonces de Hipócrates nada más con lo que llamaban ojos clínicos, o sea, individuos que tenían cierta experiencia viendo cosas y lo que el Magister dice, o sea, lo que decía el maestro, entonces eso era. Sin embargo, en cuanto empezó a aumentar la posibilidad de tecnología para ir averiguando cuál de las distintas posibilidades de enfermedades que se parecían unas a otras sería la que tenía el paciente, entonces cambió y ya entonces se utilizan todos estos otros métodos de laboratorio. El problema está en que en cuanto se percataron de que no era solamente empezar por hacer un buen examen del paciente, semiología, signos y síntomas, sino que ahí vamos a llegar a varias impresiones diagnósticas. Bueno, es posible que tenga esto, esto, esto. Y entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre esas tres o cuatro entidades. Recurríamos entonces a todo lo que es la parte tecnológica, o sea, laboratorio, pero de inmediato se dieron cuenta que allí, en esa parte tecnológica, de pedir a cualquiera que viniese con un dolor de cabeza, una cefalea, pedirle entonces resonancia magnética, pedirle cualquier otro estudio de estos caros, costosos y no indicados en la patología que tiene el paciente, pero que eso producía a final de cuentas, desde el punto de vista mercantil, producía un beneficio que no lo producía el estar examinando al paciente con signos, síntomas y hacer todo este camino anterior. Se iban directamente a los tecnológicos y ustedes ven que muchas veces vemos especialistas que te dicen, yo no veo a un paciente de gastro Y si no no me trae. viene por delante con una endoscopia y con aquello. Eso es totalmente absurdo, eso es totalmente fuera de ética médica, ¿verdad? Entonces, era lo otro que resaltaba mucho, pues, Hipócrates, la parte de ética. Entendiendo por ética, vamos a aclarar la palabrita ética, ética viene a ser entonces todo aquello que tú, con tu conocimiento, aplicas para beneficio de la humanidad. Cuando lo haces, así sea en ingeniería genética, pero no lo haces para beneficio de la humanidad, sino para crear seres raros o preferibles para algún interés tuyo, entonces ya no estás haciendo ingeniería genética, estás haciendo manipulación genética, ¿verdad? Que se Ujú. supone que no es ético. Igualito pasa en cualquier otra de estas cosas, pues entonces uno tiene que los conocimientos, aplicarlos, los dones que uno tiene, los conocimientos y lo que va aprendiendo,
para beneficio de la humanidad. Perfecto. Entonces, el método hipocrático empieza entonces por examinar al paciente desde el punto de vista semiológico. ¿Qué es semiológico? Recoger los signos que ese paciente trae y los síntomas. Los signos nos los va a ir dando pues los 5 sentidos nuestros. Vamos a ver lo que nos digan la vista, lo que nos diga el oído, lo que nos digan tanto los 5 sentidos. Con eso recogemos los signos y los síntomas, entonces los recogemos ya con la segunda parte que sería el interrogatorio. En esto, muchas historias médicas, tanto en Caracas como aquí en Maracaibo también, y seguro también por ahí en España, ¿verdad? Empiezan por el interrogatorio, lo cual no es lo prudente. Si un paciente entra, nada más que al entrar, ya yo lo estoy haciendo un examen físico, ya me estoy dando cuenta si es mujer, si es hombre, a qué raza pertenece, entonces no interrumpa el examen físico, continúa con él, recoge todos los signos que ese paciente trae y en segundo lugar pasa a interrogarlo, entonces el interrogatorio. Ese interrogatorio del paciente se va a complementar para esta primera parte de semiología, que son signos y síntomas. Y de ahí vas a sacar entonces unas 3 o 4 o 5 enfermedades X que pudiesen corresponder a los mismos signos y síntomas. Eso es lo que se llama un síndrome. O sea, ha llegado entonces a un diagnóstico de un síndrome, diagnóstico sindromático. Tienen los mismos signos y síntomas, pero pueden ser distintas enfermedades, ¿verdad? Eso es un diagnóstico sindromático. Entonces, para eso precisamente vas entonces a tratar de, por métodos de laboratorio y tecnología, ir diferenciando cuál de estos sería, que aunque tengan las mismas presentaciones, la misma aparente clínica, sin embargo son enfermedades diferentes. Y así va llegando entonces a, ya no saliste de un diagnóstico sindromático y por diagnóstico de estos diferenciales, va a llegar por fin a la enfermedad en verdad que tiene el paciente. Llegado a la enfermedad que tiene el paciente, viene la parte final de Hipócrates, que es entonces saber esa enfermedad no es a la que vas a tratar es al paciente que carga esa enfermedad. Y por lo tanto viene la individualización o personalización de ese tratamiento, que es, tienes que personalizar la terapia, tienes que personalizar el pronóstico y tienes que personalizar la cita de seguimiento, dependiendo de qué enfermedad estás hablando y dependiendo de qué paciente estás hablando. Por lo tanto, no puede un especialista, sea cardiólogo, dermatólogo, lo que sea, decir, bueno, ¿quiénes son los que tienen el diagnóstico de leishmaniasis? Siéntense ahí, copien, esto es lo que van a hacer, ¿verdad? No, porque ese a lo mejor es alérgico a aquel producto o ese tiene una condición que no puede utilizar del mismo. Tienes que individualizar la terapia. El pronóstico también entonces va a cambiar según cada paciente. Y son las citas de seguimiento las que te van a decir si ese paciente respondió al tratamiento, no respondió y vas a buscar causas por las que no haya respondido, inmunológica o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese debería ser el abordaje, seguimiento y vamos a verlo entonces. Incluso después puedes agregar algunas imágenes de un mal perforante plantar o alguna de ellas, pues donde veamos que de entrada tú ves y dice lo mismo. Esa lesión es un mal perforante plantar, pero mal perforante plantar lo pueden hacer varias entidades que no tienen nada que hacer una con la otra, pero debemos buscar a ver cuál es el punto común. Por lo menos un mal perforante plantar, que significa un orificio, una úlcera que se te hace en la planta del pie, bien sea que tengas una diabetes, bien sea que tengas una lepra, bien sea que tengas una intoxicación por plomo. Entonces, uno diría, bueno, ¿y en qué se parece una diabetes, una lepra a una intoxicación por plomo? Entonces, es lo que tenemos que buscar entonces, que es el denominador común. ¿Qué tienen de común estas 3 enfermedades? Que hacen una misma presentación sindromática y por fuera, y sin embargo tienen causas diferentes, por lo tanto tratamiento diferente. Entonces vas a encontrar que las 3 tienen como el denominador común el ataque a los nervios periféricos. En el caso de la lepra, pues el bacilo de la lepra. En el caso de la diabetes, sabemos los que sufren pues la parte neural, neurítica en los pacientes con diabetes, y en el caso del plomo, el plomo pues agrede pues también estas terminaciones nerviosas periféricas. Entonces ahí encontramos explicaciones. Pero lo bonito de Hipócrates es que uno va encontrando explicaciones a las cosas, no se queda en palabritas como idiopática, que podemos hablar sobre ese término. Dice, no, no, va precisamente buscando la causa, porque la función del médico es buscar la causa. En la vida, hablamos de la vida del universo completo, todo es acción y reacción. La acción
Entonces, es lo que causa las cosas. La reacción, el efecto. Y a nosotros los médicos no nos llegan acciones, no nos llegan causas, nos llegan efectos. Y el trabajo del médico es buscar cuál es la causa de eso. Entonces, como estamos hablando de una lesión como este mal perforante plantar, tenemos que buscar cuál es la causa en particular en ese paciente de que tenga esa misma condición que tienen los otros. Bien, estamos hablando de leishmaniasis, por lo tanto, no hay entonces de que para fibrilación auricular anoten ahí, no, no. Hay entonces que hacer una relación médico-paciente, individualizar a ese paciente, seguirlo, ver si el seguimiento es el apropiado o no. Y para eso hay que estar estudiando toda la vida. Porque si tengo un caso de sífilis, no le voy a decir, no, mire, usted le salió sífilis, véngase dentro de 2 días para volver a hacer el examen. No, ya tú sabes que eso tienes que esperar por lo menos 3 meses de diferencia entre uno y otro, porque eso va a ir bajando lentamente. Y no es para tú solucionar tus problemas económicos, que lo vas a citar entonces todos los días para volver a repetir el BRL, ¿verdad? Entonces va siendo entonces una relación justa, una relación cifrada en conocimiento, que filosofía, querer conocer. Quiero conocer cuántos van a hacer la cita de seguimiento de este paciente, ¿verdad? Y sobre la marcha, según los resultados, bueno, no ha evolucionado bien, a pesar que todo está cuadrado para el diagnóstico tal. Sin embargo, aquí está fallando algo, puede ser inmunológico, entonces empieza a penetrar mucho más. Por eso que se dice que la medicina de Hipócrates es medicina interna, porque te interna en el paciente hasta la psiquis del paciente, partiendo de su superficie, en este caso puede ser la piel, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Medicina interna, todos somos médicos internistas. El dermatólogo se interna en el paciente a partir de la piel, el otorrino a partir de su especialidad, el cardiólogo, cada quien. Entonces entiende que no está viendo un corazón que le llegó a la consulta, está viendo un paciente con un corazón y se interna por allí y a lo mejor termina en la psique de ese paciente. Mira, todo el problema de este paciente es emocional, ¿verdad? Entonces, es medicina interna. La medicina bien hecha es medicina interna, pero medicina interna tal como lo estamos aplicando con Hipócrates. Doctor, yo siempre lo recuerdo a usted en el posgrado de dermatología pediátrica en el Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, el Hospital de Niños, que nos hacía énfasis en lo idiopático y lo patognomónico, en por qué no utilizar esas palabras. Bueno, Puede, porque va en contra de la medicina, ¿entiendes? Tan sencillo como eso. Porque si yo como médico, lo usan la mayoría de nuestros colegas. ¿Podría colega, hacernos y énfasis en por qué no claro, deberíamos utilizarlo? claro, claro. En primer lugar, si eres médico, tu función es buscar la causa de la enfermedad. Y si de entrada me vas a decir que es idiopático, o sea, que no sabes la causa, entonces, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es la función tuya? ¿Entiendes? ¿Entiendes? O sea, tu función es buscar la causa. Ahora, si como estamos viendo, una enfermedad puede tener entonces múltiples signos y múltiples síntomas parecidos unos a otros. Entonces, si una enfermedad con múltiples signos y síntomas puede ser diferente una a la otra, no puedo entonces estar creyendo en que con un solo signo que voy a llamar patognomónico voy a llegar entonces al diagnóstico. Porque venga un niño con una marca a nivel gingival, que lo califico de un cóplic. Entonces, ya el que tenga un cóplic, signo patognomónico de sarampión. No, a lo mejor cuando metes el dedo es un poquito de leche que se le quedó pegado allí, ¿verdad? Entonces, hay que basarse en la historia, hay que basarse en revisar bien ese niño en todos los particulares, pero si no hay, dando varios signos y varios síntomas, no basta para llegar a un diagnóstico. Imagínense si es solo un signo o un solo síntoma que quiere poner como patognomónico. No existe ni lo idiopático, todo tiene una causa, ni lo patognomónico. El mismo Einstein lo decía muy claro, Dios no juega los dados, no hay el azar, y por lo tanto tampoco entonces hay cosas cuando decimos el caos, no es el caos. Caos llamamos cuando no conocemos las leyes que eso rigen, ¿verdad? Igualito aquí, pues no hay idiopático. Que tú no sepas la causa todavía, hay cosas que se siguen averiguando, pero eso no quiere decir que te vas a frenar y con el término idiopático te quitaste encima la obligación de buscar en ese paciente, indagarlo y seguirlo investigando. Dos cositas muy importantes que usted dice, y lo comento yo a las madres y lo comento siempre aquí en mis vídeos, que uno examina al paciente desde que abren la puerta, desde cuando te tocan bruscamente la puerta o el que no toca y abre
e irrumpe sin ni siquiera decir buenas tardes, buenos días. Yo en mi consulta, mientras el paciente no me salude, no me responda al saludo, si no lo hace, eh, no le nace hacerlo cuando ingresa, yo no lo veo, ¿vale? Por otro lado, cuando les pregunto, dime cuánto pesas, y la madre siempre sale o el padre a decir o a hablar por el niño, le digo, madre, me dices que lo traes a control de niños sanos. Entonces, por favor, permíteme que yo le escuche la voz, porque te vas de aquí, el muchacho tiene un trastorno de el habla y el lenguaje y yo no lo voy a poder captar. Entonces, yo estoy examinando a tu hijo y a ti también porque eres la madre y eso es un binomio que no lo podemos separar. Somos reflejo del entorno y para eso está la epigenética, que nos diga usted ahora algo al respecto. Y desde que entran, desde cómo te relacionas tú con el niño, cómo lo tratas, cómo te ves, y antes de responderme, te mira a ver si tiene el permiso o no para hablar, si el niño se sube solo o no a la camilla. Eso es un conjunto de observaciones que nosotros como médicos estamos obligados a hacer porque va más allá de lo que ustedes nos puedan comentar, esa observación. Y considero que muchas veces se pasa por alto y por eso les insisto en hacer educación en salud a través de este canal que les invitamos a suscribirse, a compartir, a que dejen sus preguntas, a que dejen sus comentarios que ustedes saben que siempre contestamos. Entonces, ese enfoque hipocrático, ¿cómo lo lleva usted en su posgrado de dermatología pediátrica en la formación de nuevos médicos, doctor? Y dos palabras para que se lleven a casa, porque detrás de cada diagnóstico, recordemos que hay un ser humano que tiene una historia, que tiene emociones y que tiene un entorno que influye en la salud. Y en este mundo que hoy en día va a pasos agigantados con la tecnología, la rapidez, eso de volver a estos principios que nos está enseñando el doctor Leopoldo Díaz Landaeta es vital. Dejo por aquí un vídeo sobre la mente, las emociones y las expresiones en piel de las enfermedades, esas emociones. Decía uno de los invitados en las exposiciones sobre el vitiligo que la inteligencia artificial llegó para ayudarnos y sobre todo hacía mención de que nos está ayudando en poder mirarle la cara al paciente, porque hoy en día los equipos están integrándose programas que captan todo lo que nosotros conversamos con ustedes los pacientes, lo van transcribiendo de tal manera que yo pueda dedicarme a mirarte la cara, a ver el reflejo, las expresiones y tus emociones y a escuchar lo que me estás contando para poder hacer ese abordaje del método hipocrático que dice el doctor, y entonces nos deja tiempo para ese interactuar que, insisto, muchas veces el solo aprender a escucharlos para ustedes es sanador y para nosotros es algo muy importante porque nos ayuda a precisar el diagnóstico y orientarlo mejor en el tratamiento. ¿Es así, doctor? Sí, sí, desde los puntos que tocaste de entrada, lo mismo que apenas entra el paciente, pues uno empieza con el examen físico. Ese examen físico, yo no soy tan extremo, pues si me saluda o no me saluda, a lo mejor precisamente en no saludar está parte de la enfermedad de él, ¿verdad? Entonces, habría que dejarlo que siga siendo lo más natural posible para captarlo lo más auténtico posible. Pero ese examen físico nos va a llevar muchas veces a poder orientar a ese paciente desde el punto de vista de no solamente en este caso la piel, sino la actitud que trae el individuo, el aspecto que tiene, aspecto desde el punto de vista desde la higiene que tiene el paciente, si carga piercing, si no carga piercing, si carga tatuajes, si no los carga, para poder ir ubicando eso, no generalizando de que todo el que carga tatuaje tiene que ser entonces un antisocial, ¿no? Sino que a lo mejor tatuaje es una moda o tatuaje es en la tribu o en lo que él vive, ¿verdad? Entonces, para poder ir ubicando, y no son las cosas así nada más, uno hace un examen físico descriptivo, va describiendo lo que ve. Después hace un examen físico interpretativo, entonces va interpretando, este carga tatuajes por esta razón, o la hace por la otra. Y entonces, de ahí puedes llegar a diagnosticar hasta un SIDA, porque carga un piercing, carga esto, carga aquello, se está inyectando, y entonces, claro,
te va llevando la mente y el estudio del paciente a las otras cosas que rodean a toda esta esfera, si es que está viviendo una esfera de ese tipo, ¿verdad? Entonces el examen físico es muy importante y siempre me llamaba la atención que cuando uno mandaba para publicación cualquier cosa en una revista, lo primero que te decían era que tenías que taparle los ojos. Óculos son fenestra animi, los ojos son la ventana del alma. ¿Cómo Carrizo le vas a tapar los ojos desde un recién nacido hasta un adulto cuando por ahí está expresando tristeza, asombro, mil cosas que te van a ayudar a entender lo que está pasando en su interior, en su psique, si quieres llamarla alma, ¿verdad? Entonces, ni ojos tapados, ni examen físico de generalizar y a todo el mundo cuadrarle la misma resultado. Hablamos, por otra parte, mencionaste las palabras epigenética. Lo epigenético ya no es epi sobre genética nada más, sino sobre cualquier cosa. Es todas aquellas cosas que influyen también en la genética. En la genética no es nada más que usted tiene un gen. Esos genes son afectados desde las radiaciones solares, desde las emociones. Todo eso influye. Y no por ser hijo de un drogadicto y una madre Teresa, voy a aparecer ni como santo ni como bandido. Uno lo que hereda son exactamente, vamos a decir, puede ser que del bandido padre mío, yo lo que heredé sea, vamos a decir, la agresividad. Ahora, la agresividad es una herramienta que si yo, por eso tenemos libre albedrío, y no podemos disculparnos, no es que mi papá fue un ladrón y por eso yo salí ladrón, no, no, ni fue un borracho y yo salí borracho, no, no. Usted tiene la posibilidad de esa agresividad orientarla, y a lo mejor es tremendo Jordan jugando basquetbol, béisbol o lo que usted quiera, pero usted supo orientar entonces son herramientas que Dios nos da con un determinado don o con una determinada, hasta lo que aparentemente es malo, si nosotros lo utilizamos para el bien, pues entonces aquella agresividad no es que voy a hacerle matar gente porque mi padre también fue un delincuente, no, 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 no le eche la culpa a tu padre, ya responderá por sus acciones, pero usted responda por la suya y utilícela para el bien o para el mal, lo que decíamos antes, ¿verdad? Entonces, el concepto pues, de epigenética. En los genes influye desde la alimentación, las vivencias corporales, y mucho de eso se empezó a profundizar más todavía después el incendio de las Torres Gemelas, el problema de las Torres Gemelas, donde mucha embarazada, dependiendo en qué momento vio todo eso, cómo le impactó y cómo impactó eso después a los genes de esos niños, o después de la Segunda Guerra Mundial, los niños que nacieron estando todavía pues la guerra en su fase máxima, esos niños nacieron entonces con unos terrores afectados pues por su madre que vivió esas emociones y le afectó su parte genética desde ese punto de vista emocional, que ha podido manejarla después, claro está. Pero eso es lo que viene siendo lo epi. Piensa epigenética, epi si quiere, hepático, epi cualquier cosa, epi respiratorio, cualquier cosa influye sobre todo porque somos una sola unidad y no solamente en nuestro cuerpo, sino con el universo completo. Lo que influye en cosas tan grandes como puede ser el mar y ahí tienen las mareas, no va a dejar de influir en el agua que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Por lo tanto, no nos extraña entonces que un día podamos amanecer medio lunáticos porque se nos movió el agua con la luna, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar con tu público. Y bueno, Recuerde que espero que tenemos el compromiso para hablar sobre aquellas dermatosis que el mismo paciente se produce y también lo quiero perfecto. invitar para que hablemos ya no del quinto ni del sexto, sino del séptimo sentido. Gracias por habernos acompañado, gracias por sus likes, gracias por confiar en nuestras producciones. Espero que sea de utilidad, que se preparen cuando vayan a asistir a la consulta con el médico de cabecera o con nosotros, los especialistas. Va a ser de provecho no solamente para ustedes como padres, sino también para que nos ayuden a precisar, a orientar mejor el diagnóstico y sobre todo el por qué están sucediendo los procesos, llámense de piel, digestivos o respiratorios. Un abrazo, mil bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.